No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, noches de jueves a las 20 horas, como cada jueves en Radio de Todos, desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y para todo el mundo, como siempre decimos, estamos haciendo Historias de Vida, una nueva edición de Historias de Vida. Ricardo Fernández Totti. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, buenas muchas tardes. Gracias. Bien, con mucho calor. Hoy fue un día realmente para mí muy... Me gastó. Hoy la temperatura me gastó. No sé si hizo tanto calor, si hizo más calor que otros días, pero yo lo sentí muchísimo, muchísimo. Levantó mucho la humedad, Ricardo. ¿Y sabes por qué te voy a decir? Porque a la mañana los techos de los autos estaban mojados. Entonces ya el día arrancó con mucha humedad. No sé si prestaste atención a eso, yo sí presté atención y me di cuenta que había mucha humedad. Espera que lo vamos a saludar a Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Filimonchuk, siempre asistiendo a la parte técnica, a cargo de... ¿Dónde está el piloto? Ahí está el piloto, ahí está. Así que bueno, gracias Alejandro. El caporale de la compu. Vamos a saludar a Graciela, le mandamos un beso. Hoy es un día... Feliz cumpleaños Graciela, directora de la radio. Graciela, feliz cumple. Muy feliz cumple, que pase un muy lindo día, rodeada de la familia, los nietos, bueno, todo lo que se merece, por la gran y buena persona que es Graciela. Así que bueno, fue un día bravo de calor, yo también lo sentí mucho, a mí me golpea el calor, la verdad que me tira, me cansa, me transpiro mucho, me pone muy mal, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de sobrellevarlo y seguir para adelante. ¿Sí? Yo preocupado porque me siento como el muñequito de Subus. Porque claro, el muñequito de Subus, ¿se acuerdan del muñequito de Subus? Sí, el negrito. Bueno, claro, porque de tanto andar en la calle, el sol y qué sé yo, ya siento como que la cabeza me empieza a hervir, entonces me miro y cada vez me veo, claro, ya un tizoncito. Pero, qué bravo. Empieza a salir humo de la cabeza. Nunca me trató tan mal la temperatura. Yo nunca fui realmente de sufrir mucho la temperatura. Claro. No. Pero ahora sí. Es que los veranos cada vez son más fuertes, el sol lastima, sol lastima mucho. Tal cual, eso es. Ahí está. El sol lastima. Sí. Es algo que ya no es eso, ese calor que uno siente. No. Uno siente como que el calor le hace mal. Sí, justamente, como que lastima. Como uno dice, no puede ser que hace tanto calor y siento que el cuerpo lo tengo medio... Pues es que me pasó el fin de semana que estuve un momento al sol haciendo alguna cosa y estaba sin remera, me puse a hacer algo y volví a entrar. Digo, pucha, qué fuerte que está el sol. Y como te dije recién, el sol, te das cuenta que quema más, que lastima más, que está mucho más fuerte que en otros años donde uno se ponía al sol, bueno, te ponías colorado, qué sé yo. No, pero ahora el sol lastima, molesta, duele después. Así que, bueno, es el clima que nos toca vivir en Buenos Aires, ¿no? El clima de Buenos Aires siempre fue un clima muy húmedo, Buenos Aires es una ciudad caliente, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que le dio la espalda al río, ¿no? El único lugar que uno tiene para ir a refrescarse un poco, sin costo para la gente, y la ciudad le dio la espalda, ¿no? Porque hicieron toda esa reserva ecológica y todo eso, independientemente que el río está contaminado. El río está absolutamente contaminado. Yo me acuerdo, ahora que me decís eso, de la Costanera Sur. Sí. En la Costanera Sur habían unos escalones. Sí, señor. Habían unos escalones y ahí
Yo llegué a bajar, ¿eh? No me voy a hacer el mocoso porque no lo soy. Ahí iba un grupo, pero me acuerdo, miren, es como que si lo estuviera viviendo ahora. Claro. Era un grupo de personas mayores en ese momento, que iban a tomar sol. Y yo decía, qué voluntad, sí. La gente. Estamos hablando de gente ya grande. Claro. Ellos iban con su sillita en la Costanera Sur. Sí. En la Costanera Sur. Vos decís dónde está la estatua de Lola Mora. Exactamente, exactamente. Claro. Frente al Lazareto. Sí, señor, frente al Lazareto. Y bueno, y yo los miraba, y yo decía, y estaban, pero rojos, sí. Porque se nota que iban siempre. Todos los días. Siempre, tal cual. Pasó el tiempo, y bueno, ellos ya no estuvieron más. Y ese sector fue de un señor que vivía en la calle y se había armado de su lugar ahí. Hasta que después ya, por cuestiones laborales, yo iba muy seguido. Claro. Entonces, cuando a mí me llama la atención algo, normalmente soy de seguir. De investigar. Esa situación. Claro. Me gusta ver. Claro, saber. Me gusta saber. Está bien. Bueno, y este hombre vivía en la calle. Sí. Vivía en la calle y se había armado ahí el bulincito. Un refugio ahí. Sí, sí. Y bueno, y después también se fue. Después empezaron a modificar muchísimo todo eso. Totalmente. Entonces ya... Vos estás hablando de la época, digámosle a la gente más joven, ¿no? Que no existía lo que hoy es el Puerto Madero. No. No existía eso. No existía Puerto Claro, Madero, claro. No. Y una cosa que seguramente vos te debes de acordar, Ricardo, que me traes a la memoria ahora, había un hidropuerto. Había hidroaviones. En la Costanera Norte había también una serie de escalinatas, que creo que todavía está, donde bajaban hidroaviones. Hoy no se ven hidroaviones en la ciudad de Buenos Aires y en el río, pero me acuerdo que había un hidropuerto. Bueno, esa es... al lado estaba la isla de Marchi. La isla de Marchi, sí señor. La isla de Marchi, que tengo una anécdota con la isla. Permitime contarle a la gente dónde es geográficamente la isla de Marchi. Es atrás de donde está el casino flotante. Exactamente. Eso es la isla de Marchi. Cuando uno sale no voy a decir cuando sale con los buques que van a Colonia, cuando sale a desembocar en el Río de la Plata, sobre la margen izquierda, yendo hacia Colonia o hacia Montevideo, eso es la isla de Marchi. Bueno, en un momento, yo insisto con esto, era por cuestiones laborales, tengo que ir a la isla de Marchi, y ahí estaba un helicóptero que era el que hacía la vuelta no era como ahora, que ahora hay cámaras y le van diciendo el tránsito y qué sé yo. Bueno, en esa época en radio había un informe que era cada hora y pico, y se hacía en vuelo. Uh-huh. Eso se hacía con un helicóptero, que era un helicóptero de Policía Federal. De la Policía Federal. Entonces, a mí eran esos helicópteros burbuja. Sí, claro. Bueno, que son chiquitos, son 2 personas. 3 personas van ahí. 3 personas. Ajá, bien. Entonces, ¿te tocó sobrevolar? Eso es lo que iba a contar. Eso ibas a contar, claro. Entonces, resulta que, claro, yo estando ahí, era algo que me llamaba poderosamente la atención. Justamente
quien estaba a cargo era un conocido. Él vio que yo estaba muy entusiasmado viendo eso, y me dice, ¿querés venir? Pero por supuesto. ¿Cómo no? Me dice, pero mirá que son 45 minutos el vuelo. No podemos bajar bajo ningún punto de vista. Nosotros, Torre de Tránsito. Torre de Tránsito, sí señor. Perdonen, pero me voy acordando a medida que me acuerdo, la Torre de Tránsito. Torre de Tránsito informa. Torre de Tránsito informa, sí señor. Bueno, entonces, bueno, vamos. Toda una experiencia. Me subí, qué sé yo, bueno, me dijeron, atate, todo, bueno, fenómeno. Y yo decía, bueno, vamos a ver ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Bueno, en un momento hizo un vuelo que pasaba por el río, pero me daba mucho miedo, porque pasaba muy cerquita del río. Y digo, si esto le llega a pegar al río, chao, no. ¿No la contás más? No, porque pegarle al agua es pegarle... Sí, chocar con el agua es... No, es pegar al cemento. Con cemento, es sí. Igual, es la misma. Bueno, y yo decía, uy, bueno, anduvimos por toda la capital federal, y yo iba escuchando cómo el encargado del helicóptero, un subcomisario que era extraordinario, y él iba comentando cada cosa, pero lo decía con una determinación y con una claridad que era terrible. Por eso, y en el momento en que él decía, era el silencio absoluto, porque la radio transmitía en directo eso. Fue una experiencia hermosa, y más allá de eso, la experiencia de de la radio arriba de un helicóptero. No, maravilloso. Por eso digo, y ese era el punto de salida, la isla de Marchi. Ahí estaba el helipuerto. Ahí estaba el helipuerto. Bien. Ahí se descendían cuando habían traslados o algo de eso, traslados grandes, sí. se hacían de ahí. Se bajaba ahí. De hecho, ahí habían unos hangares para los helicópteros. Pero muy bueno, muy buen trato. Me pareció algo tan interesante de la forma que informaban desde el tránsito, la forma de circulación de los vehículos, todo, daban un detalle pero perfecto. Sí, yo me acuerdo perfectamente de la Torre de Tránsito. Lo que no me puedo acordar es por las radios salía. Claro. Por las radios. Y no me puedo acordar, estoy tratando de hacer memoria por qué radios lo escuchaba yo. Y a veces, esto era así, salía por una determinada radio, sí, en directo. Y después eso, porque se nota que había un convenio con una radio. Y después lo pasaban en simultáneo otras radios, claro. Que son convenios hechos que están muy bien. Sí, publicitariamente, vaya a saber, ¿no? Pero más que eso, yo creo que como forma, como algo informativo, era muy bueno. Entonces dijeron, mira, acá me imagino que debería ser de esta forma, ¿no? Acá hay una cosa que es real. La primera la hace tal radio, claro, porque es la que auspicia,
Y después, bueno, ya el resto toma la información. Una vez que está auspiciado, claro, y una vez que ya está vendido, ustedes pueden tomarla y pasarla. Claro, además lo hacía una entidad como la Policía Federal. Claro, sí, por supuesto. Sí, claro. sí. Así que fue maravilloso. Ahora vos fíjate el helicóptero, qué herramienta importante, ¿no? Acordate las carreras de autos, sí, eran seguidas con el helicóptero, ¿no? Bueno, hoy mismo en los circuitos, yo estoy cansado de verlo, es seguida por bueno, ahora están los drones, ¿no? Pero también muchas veces está circulando un helicóptero, fundamentalmente acá en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Uno a veces realmente no piensa en eso, no le da la importancia que realmente tiene el helicóptero, ¿no? Es una herramienta... Es fundamental, pero es fundamental para la seguridad, para todo. Acá hemos visto en las autopistas, ante un accidente... Cuando baja el SAME. Sí. Es maravilloso. Sí, es increíble. Sí. Es maravilloso. Evacuar a un herido, pero por supuesto, de mucha gravedad, que llevarlo por la calle, por el tránsito, sería a lo mejor... Cuando tarda, si lo tiene que hacer por ruta, puede llegar a tardar, no sé, 20 minutos. 20 minutos. El helicóptero tarda 5. El helicóptero tarda 5 minutos. Tarda 5 minutos. Sí, 5 minutos. Sí, yo lo he visto bajar en el Churruca, lo he visto bajar, si mal no me acuerdo, en Almirante Brown y Martín García. Creo que hay una H para descenso de... Sí, los hospitales, en líneas generales, todos tienen un helipuerto. Claro. Sí. El Fernández tiene, acá mismo en el Evita hay un helipuerto que no está en altura, está sobre tierra. Sí. Bueno, alguna vez, nosotros estamos cerca del Parque Udave, ¿no? ¿Alguna vez han descendido acá en el Udave? Sí, muchas veces. En el centro del Udave, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí. Cuando ha venido el intendente, cuando ha venido gobernadores, el presidente mismo. Sí, porque es un lugar, espacio grande, abierto, no tiene cables, no tiene columnas, no tiene... Entonces, y da toda la y ofrece toda la infraestructura para que pueda bajar un helicóptero, ¿no? Y para que pueda estar toda la seguridad, ¿no es cierto? Claro. Tanto de bomberos, seguridad de policía, todo, ambulancias. No, es bárbaro. Yo creo que esas son cosas que no pueden faltar. No. Hoy por hoy no pueden faltar. No. Hoy tenemos un tránsito muy complicado y creo que, bueno, precisamente es una de las medidas más sanas y más rápidas, el helicóptero. De evacuación más rápida. Sí. Yo he visto algún operativo, no presencial, pero sí por televisión, de cuando baja el helicóptero del SAME, que no lo pilotea, sino, digamos, el operativo lo maneja el propio, no sé si sigue estando Crescenti, pero... Ese hombre, un monumento. No, es impresionante. Hay que sacar el obelisco y hacer un monumento a él. Tal cual. Sí. Es impresionante, es incansable ese hombre. Es terrible, está en todos lados. En todo, es incansable. No sé, creo que sigue estando. Sí. Sigue estando a cargo del SAME. Claro. Sí. El SAME central está ahí en Amancio Alcorta, ¿no? Sí. En Alcorta y cerca de Vélez Arfield. Sí. Ahí están, digamos, después tienen distintas unidades, ¿no? Claro. Pero creo que el central está ahí, si mal no recuerdo, ahí en Alcorta. Pero sí, es incansable. Este hombre es incansable, y a toda hora él pasa, cuando pasa algo, está presente. Él está presente. Y lo más interesante de todo esto, que él está dando instrucciones, pero nunca deja de informar. Jamás deja de atender a la prensa. Jamás deja de dar. Jamás. Aunque él sea escueto, siempre, pero informa. Él siempre da
un informe de lo que Es un está profesional pasando. No, Dios me libre. de primerísima línea, Es profesional y creo que como ser humano es Hay que hablar. algo extraordinario porque ¿Vos lo llegaste él- a conocer, él Ricardo? marca, ¿Llegaste a conocerlo vos en tu actividad, en tu otra actividad? no, No. no, No. no, pero yo lo que veo No, lo que se ve todos los es, días. es todos los días. Sí, sí. Lo respetuoso que es con aquel Lo moderado, tal cual. sí. Porque ¿qué pasa? No es alarmista, no es... Los periodistas muchas veces en su afán por la noticia y él tiene muy claro esa situación. Sí. Maneja muy bien la cuestión Sí, sí. comunicacional. Sí, él lo tiene muy claro eso. Y ustedes fíjense que él siempre hace una pausa esperando a que se acomoden todos. Sí. Se nota que es como que ya los tiene adiestrados a todos. No empiezo hasta que no estén todos acomodados. Para que no empiece uno con que no, con que yo no, con que yo... Listo. Entonces, ya el periodismo mismo ya espera y hace esa pausa para acomodarse. Sí, y sí. él espera con tranquilidad y en ese momento y no lo interrumpen. Y da la palabra justa siempre. Y no lo interrumpen. Siempre. Y no va más allá de lo que tiene que decir. No deja trascender su... Yo nunca lo escuché hablar de política, nunca lo escuché hablar de política, siempre se refiere exclusivamente a su función, a su función de emergentólogo, ¿no? Sí. Creo que esa es la palabra, Sí, ¿no? sí. Pero por eso esas cosas son maravillosas. Son de las personas que uno tiene que hacer referencia siempre. Siempre. Porque hay que ver al ser humano, cómo se comporta, ante otros, ante ciertas situaciones. Y situaciones críticas, Situaciones muy críticas, críticas, ¿no? Muy críticas, de desesperación, de... Que observa, es un observador y tiene serenidad, cosa que no tenemos todos. ¿No? Hay que tener un talante muy especial, ¿no? Hay que bueno, vos lo sabes bien por tu pilotear, experiencia ¿no? de bombero, ¿no? Hay temas que son delicadísimos y bueno, pero y él lo maneja. Y la particularidad es que cuando llega el helicóptero, por ejemplo, a las autopistas, el que maneja el operativo de bajada, o sea, de descenso y ascenso del helicóptero es el mismo. Sí. Él mismo es el que maneja digamos, cuando baja el helicóptero. Por supuesto que eso está todo protocolizado, ¿no? Pero vos ves que él es el que hace las señas para que baje el helicóptero y después las señas para que el helicóptero se vuelva a ir, ¿no? O sea, es un tipo que está en todo, evidentemente está en todo, ¿no? Por eso, cuántas cosas que suceden. Así que nos fuimos de la costanera. Sí, pero digo, qué lindo que sucedan estas cosas, ¿no es cierto? Las cosas hay que hablar, hay que hacerlas notar, porque a veces uno pasa por alto, son cosas que pasan por alto a veces, como que no se hablan. Sí. Y no, veamos la importancia de muchas personas, como por ejemplo el doctor Crescenti. Por supuesto. Y del SAME. De eso no hay lugar a dudas. Afortunadamente nosotros acá en Lanús lo tenemos, está el SAME en Lanús. Sí. Afortunadamente está, hay municipios que no lo tienen, ya sabemos que hay cuestiones políticas, intereses que no permitieron en algún momento que se instalara el SAME, es harina otro costal eso, pero nosotros acá en Lanús lo tenemos. Y yo hace poco tiempo, un vecino, una mañana yo estaba subiendo al auto, y me vino con que estaba con un fuerte dolor en el pecho. Digo, bueno, me decía, me voy a ir con el auto, no sé hasta dónde. Digo, no, Carlos, digo, no salga con el auto porque puede provocar un desastre. Si no descomponer, hace un desastre, le digo, arriba del auto. No, ni se mueva. Le digo, ni siquiera le ofrezco llevarlo hasta algún lado.
empecé a hacer memoria y digo, si Lanús tiene SAME y tiene SAME también de alta complejidad, llamamos y a los 10 minutos estaban en la puerta de la casa de él, lo estaban atendiendo. Pero inmediatamente. Sí, sí. Tardó lo que tardó, digamos, Sí, no, la llamada, en armarse el operativo y en venir a verlo. Lo Lógico. atendieron, lo sacaron del problema. Sí, y sí. la verdad que un servicio muy, muy bueno, hay que destacarlo, ¿no? Hay que destacar las cosas buenas también, Sí. ¿no? Siempre. Así que, bueno, Ahí estamos. Así que bueno, estas son las cosas lindas. las cosas lindas de la vida. de sí, la sí, vida. sí, sí. Sigamos hablando de cosas lindas. Sigamos, ¿Eh? sigamos. Y ahora nos vamos. Ustedes dirán, otra vez sopa. Sí. Yo, yo hay chicos que quiero, entonces hay que nombrarlos. Dale hay que nomás. nombrarlos, bueno, tenemos la sorpresa de Colapinto. Tenemos la sorpresa de Colapinto. Este chico, estuve mirando una nota Sí. que le hicieron a Cocho López. Cocho López. Impecable Cocho López. Sí. Está impecable. Sí, sí, sí. Lo, Bueno, lo vi hace poco tiempo en el autódromo y está, por supuesto que los años le han pasado, ¿no? Pero es un tipo que el gallego está impecable. bueno, y justamente estaba hablando de Colapinto, ¿no? Sí. Y decía, y él Es el Tiene- mejor agente de prensa de Colapinto, ¿eh? y él tiene la autoridad suficiente como para decir lo que dice, Sí. porque él no habla por gusto solamente, sino con tremendo conocimiento. No nos olvidemos, hablar de Cocho López es hablar de una personalidad del turismo carretera. Fue un gran piloto. Fue un gran piloto Cocho López. Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, y él comentaba casualmente de este chico, y decía, todavía no pudo mostrar nada. ¿No? Todavía no pudo mostrar nada. Pero el tema es que, claro, él no rodó lo que tenía que rodar. Bueno, ahora, de los pilotos que salieron a rodar, él quedó tercero. Y él explicaba, dice, nadie entiende que él haya hecho esto. ¿Por qué? Bueno, y estaba explicando todo lo que es sentarse en el habitáculo de un Fórmula 1. Dice, por ejemplo, pensar en lo que le están transmitiendo desde los box, lo que tiene que hacer, que él tiene que llegar a un punto donde tiene que empezar a frenar, que no puede frenar 10 metros más adelante. Y estamos hablando de 10 metros y puse esta comparación. Dijo, ustedes piensen en esto, cuenten 1, 2, listo, pasaron los 20. Hay 2 segundos de diferencia. Increíble, sí. Es increíble. No, Dice, es una cosa increíble. Sí. Esto me marcó lo que estaba diciendo. Dice, cuenten así. 1, 2. Pasaron los 20 autos. Pasaron los 20 autos. En 2 segundos. Esas son las diferencias. Y que él, un chico que, bueno, sí, estaba muy bien y todo, pero viene de otro lado, no viene de haber caminado un Fórmula 1. No. Déjame hacer un poco de historia, Ricardo, con respecto a Franco Colapinto, mientras tomas un sorbo de agua. Recordemos que en la primera temporada, en 2024, él arranca a mitad de temporada. Sí. O sea, no hizo
¿A dónde voy con esto? No hizo pretemporada. Y arranca e hizo un muy buen papel con Williams. En aquel momento corría él y Alex Albon. ¿Sí? Bien. La segunda temporada, la del año pasado, él arranca en la quinta carrera. Tampoco hizo pretemporada. Pretemporada es como los jugadores de fútbol cuando los concentran antes de empezar el campeonato, 15, 20 días antes, los juntan, los ponen a entrenar, a jugar partidos. Bueno, él no hizo eso. Él no tuvo entrenamiento. Este año, Franco Colapinto está teniendo pretemporada. La primera prueba, las primeras pruebas con el auto absolutamente nuevo, con el Alpine absolutamente nuevo, con motores Mercedes y con caja Mercedes, se están haciendo en Barcelona. Se presentó la semana pasada el auto. Lo presentaron él y Pierre Gasly. De los autos que estuvieron en pista en Barcelona, él hizo el tercer tiempo, como bien decías vos. Y solamente pudo dar 70 vueltas, porque en un momento el auto se paró, que es lo que pasa con los autos nuevos. El auto nuevo hay que terminar de desarrollarlo, hay que terminar de probarlo, hay que terminar de hacer una cantidad de ajustes, porque un Fórmula 1 es un auto muy complejo, mucha tecnología, mucha electrónica, mucha... Y calcula que ahora va a ser eléctrico. Híbrido, claro, sí. Entonces, bueno, y él hizo el tercer tiempo. Tenía que manejar todas esas cosas, esas cuestiones, que no las había hecho nunca. Y metió el tercer tiempo. Dicen, créanme, dice, miren, ¿saben cuánto? Estas son cosas que no me olvido de expresiones de Cocho López. Dice, ¿saben cuántos padres hay que tienen 200 millones de dólares para que su hijo se siente en un Fórmula 1? Hay muchos. ¿Ustedes los vieron? Bueno, Colapinto no los tenía. No. Colapinto no los tenía. ¿Ustedes creen por qué? Porque tiene algo, magia. Tiene magia. Tiene condiciones. Entonces... Que no pudo demostrar hasta ahora porque le tocó un auto ni siquiera de mitad de pelotón, le tocó un auto de final de pelotón. Claro, y bueno, pero fíjate y ahora fue más rápido que Pierre Gasly. Y fíjate que él, el año pasado, hubo muchas carreras que estuvo adelante de Gasly. Y Gasly es un piloto que tiene cerca de 170, 180 carreras de Fórmula 1 encima y ya fue ganador de un gran premio de Fórmula 1. Claro. O sea, es un tipo con muchísima experiencia. Y él, lo voy a decir en criollo, le está pasando el trapo. Sí. Entonces, algo tiene Franco Colapinto, que un tipo como Briatore, que tiene sobre sus espaldas 2 campeones del mundo. Él es el que descubre a Michael Schumacher cuando lo trae de Jordan al equipo Benetton y lo saca campeón del mundo. Los 2 primeros campeonatos, está bien, lamentablemente fue el año que muere Ayrton Senna en el 94, ¿no? Pero lo saca campeón del mundo en el 94 y en el 95 con el Benetton, y después lo saca campeón a Fernando Alonso. O sea, tiene 4 campeonatos del mundo sobre sus espaldas. Briatore, quiere decir que algo en Franco Colapinto vieron para mantenerlo en el equipo, pero ¿no? Sin lugar en buena hora, ¿no? En muy buena hora, ¿no? Sí. En muy buena hora. Sin lugar a duda, creo y que... con el agravante de que Franco Colapinto, su país no tiene Gran Premio de Fórmula 1. Claro. No tiene un Gran Premio de Fórmula 1. Esperemos tenerlos, según hay expectativas, en el año 28, ¿no? Que tendríamos una carrera de Fórmula. Volveríamos a tener una carrera de Fórmula 1, que la última, si mal no me acuerdo, fue en el 98. Pero, o sea que 30 años después volveríamos a tener Fórmula 1. Cuando, como hablábamos hoy con vos, muchas veces en la década del 70, el campeonato de Fórmula 1 empezaba con la carrera en Argentina.
Sí. En aquella Fórmula 1 romántica, donde corría Reutemann, Fittipaldi, Denny Hulme, Niki Lauda, no sé, y otros tantos, ¿no? Jackie Stewart, por ejemplo. En muchas de las temporadas empezaban con la carrera en Buenos Aires, se iban a Brasil y de Brasil se iban a Europa, a Sudáfrica, que se corría en Kyalami, y después saltaban a Europa en el mes de abril. Y con todo eso en contra, digamos, de que su país no tiene Franco Colapinto es uno de los 20 pilotos que van a estar en la grilla de largada en el primer Gran Premio de este año, ¿no? ¿Cuándo es la primera carrera? La primera carrera, si no tengo mal entendido, creo que es... ¿qué puede ser, Alejandro? ¿Bahrein? Sí. Puede ser. Bahrein creo que es la primera carrera, ¿eh? Porque ahora de Barcelona se van a probar, porque va a haber Sí, van a haber 4 etapas, 4 tandas de prueba, en distintos circuitos, sí. ¿no? Sí. Creo que es Bahrein, sí, mira. Ah, no, ahí está, en Australia. En Melbourne, en Australia, que es un callejero, del 6 al 8 de marzo. Melbourne es un callejero, o sea que es un circuito complicado, ¿no? De los varios callejeros que hay en la Fórmula 1, empezando por Mónaco, ¿no? Qué es bueno. el más complejo de todo. Así que bueno, esperemos que este año nos podamos verlo a Franco Colapinto posicionarse bien, ¿no? Yo creo que sí, yo le tengo mucha confianza. Hay que darle un par de años, ¿no? Pero es muy chico, es muy joven, tiene talento, porque sin duda el talento lo tiene, las condiciones las tiene. Franco Colapinto creo que nos va a dar muchas satisfacciones a los argentinos, ¿no? Que hace tanto tiempo que no tenemos un piloto de fuste en la Fórmula 1, ¿no? Sí. El último gran piloto fue Carlos Reutemann, ¿no? Sin lugar a dudas, que fue del 82 del 72 al 82, fue un gran piloto, ¿no? Digamos que tenemos que tomar en cuenta que Reutemann, si hoy nosotros ponemos en la balanza esos tiempos con los actuales, y era un tipo que siempre estaba ahí adelante. Sí, claro que sí. Siempre. Yo, vos sabés que tengo una teoría con respecto a Reutemann, ¿no? Yo soy un fanático de la Fórmula 1 desde siempre. Reutemann fue un gran piloto, fue un gran tester, pero se equivocó, cometió el error de cambiar de escudería en el momento no apropiado, que no debía hacerlo. Claro. ¿Por qué? Y voy a dar los motivos. Por ejemplo, cuando Jody Scheckter sale campeón en el año 79 con la Ferrari 312 T4, ese auto lo había desarrollado Reutemann. Cuando Reutemann se produce aquel John Reutemann famoso de Brasil, de Interlagos, sí, que él se retira, al año siguiente Keke Rosberg sale campeón con ese auto. O sea, después cuando pasa de Brabham a Ferrari, de Ferrari a Lotus, de Lotus a Williams, o sea, siempre estuvo en equipos de punta, en equipos muy importantes, corriendo con tipos de la talla como Niki Lauda, esas eran las grillas, Niki Lauda, Mario Andretti, Ronnie Peterson, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, 2 veces campeón del mundo, Jackie Stewart, 3 veces campeón del mundo, Denny Hulme, 1 vez campeón del mundo, James Hunt, campeón en el 76, Jody Scheckter, Nelson Piquet, Alan Jones. Qué nenes. Vos tenías una grilla de 22 autos donde 8 tipos eran candidatos a ser campeón del mundo, entre los que estaba Reutemann. Sí. Porque él es subcampeón del mundo en el año 81. Que a mi modo de entender, ese campeonato, el Williams, estaba fuera del reglamento. Yo lo vi, lo presencié acá en el autódromo. Era impresionante, creo que ya lo conté varias veces esto, era impresionante ver
cómo caminaba el Williams de Piquet, y había un piloto de segundo orden, por no decir el tercero. Un piloto que llega a la Fórmula 1 es un buen piloto, pero hay pilotos de primer orden, de segundo y de tercero. Había un piloto mexicano, Alonso Héctor Rebaque, que corría con un Lotus color marrón, nunca me voy a olvidar, que decía Domecq en los costados, era quien lo bancaba. Pasa a Brabham corre con motor BMW, Nelson Piquet, y yo me pongo a hablar de esto y chau, y Nelson Piquet se fue adelante, bueno, le sacó una diferencia enorme, y Rebaque, que era un piloto, Reutemann venía segundo con el Lotus, y Rebaque, con el Williams, y Rebaque, que era un piloto de mitad de pelotón para atrás, no llegó a pasar a Reutemann, estaba segundo, después se rompió el auto y quedó fuera de carrera, pero vos te dabas cuenta que evidentemente no era el piloto, era el auto lo que caminaba. Era el auto lo que caminaba. Bueno, de hecho, la hija de Carlos Reutemann está discutiendo con la FIA el campeonato del 81, porque ella piensa que le robaron el campeonato al padre, ¿no? Porque el auto estaba fuera de reglamento. El campeón tenía que haber sido Reutemann, que perdió el campeonato por medio punto. Por medio punto nos quedamos sin un campeón del mundo, ¿no? Qué bravo, Y muy bueno corriendo bajo la lluvia Reutemann también, muy bueno. ¿Cuánta historia, ¿no? Historia, ¿Cuánta historia? Apasionante, ¿no? Que sí. Qué cosa, ¿no? Los argentinos, ustedes fíjense, en todos los órdenes, siempre hay un argentino. Siempre hay un argentino ahí metidito. Fangio, Vilas, Monzón, Roquinho, Horacio Cavallo. El maestro de Vicenzo en el golf. Y te cuento algo de Horacio Cavallo. Mira, me hiciste acordar. Horacio Cavallo, como ustedes saben, era de acá, tenía muchas propiedades acá, en Valentina Alsina. Sí. Una de ellas acá en la avenida Escalada. Y resulta que tipo que se había hecho a sí mismo, Sí. Horacio Cavallo se había hecho a sí mismo. Era lo cuenta la propia gente de acá, muy cerquita, que es Diamante, que él vivía ahí, lo conocían por Roquinho, un muchacho que andaba en la calle buscando metal, buscando... Claro. Y bueno, y yo en ese momento necesitaba un diseñador gráfico. Y no sé por qué me mandan a ver a un muchacho. Ese muchacho era el hijo de Cavallo. Mira. Cuando me enteré dije, no puede ser. No puede ser. Bien. Yo tengo que hablar con él. Pues yo realmente, a mí el boxeo es algo que... Claro. A mí el boxeo me apasiona. Entonces digo, no, ¿cómo? Lo tengo que conocer. Yo no lo conocía, es decir, no lo conocía personalmente, ¿no? Entonces nos pusimos a hablar con el hijo, y él se puso a charlar. Después vino, se sentó con nosotros y se puso a charlar. Bueno, me dice, ¿vos qué haces? Así, ¿y vos qué haces? Le digo, no. Ahora nada más que escucharlo a usted. Ahora nada más que escucharlo a usted. No puedo hacer otra cosa que escucharlo a usted. Le digo, yo quisiera que... estoy hablando de esto ya hace ¿cuántos años? Sí. Pero nada más que escucharlo a usted. Me dice, pero ¿qué quieres hacer con el pibe mío? Digo, no le cuento, porque yo estoy necesitando por trabajo, necesitaba un diseñador gráfico. ¿Y dónde se van a poner a trabajar?
Bueno, yo le digo, yo tengo un lugar así, un taller así, así. Bueno. Mirá, hace una cosa así, hace una cosa. Anda a fijarte ahí en Escalada. Si le sirve, che, pero mirá, para que te lo tenés que llevar al pibe mío, Así, te lo tenés que llevar al pibe mío, y Muy generoso, muy generoso. Y armen ahí lo que quieran. Claro, estaba en unas condiciones, una esquina que estaba en unas condiciones que realmente había que hacer muchísimo. Mucha inversión. Era mucha la inversión que había que hacer. Pero quiero decir con esto, la bondad del tipo. Muy generoso. La bondad. Y un tipo que se había hecho de abajo. Él no tenía drama, ¿Qué sabía de mí? Nada. No me conocía. Pero si era para que el hijo también progresara y eso, ¿cómo no? ¿Qué hace falta? Esto, bueno, ahí tienen una propiedad. Increíble. Así, ahí tienen una propiedad. Estamos hablando de una esquina, independientemente de lo que había que hacerle, ¿no? Pero vos sabés que yo no lo traté nunca, pero yo iba al colegio a Pompeya, esto estoy hablando de la década del 70, en el 76, 75, y él tenía los famosos revoltijos. sí. Los revoltijos de zapatillas, ¿te acuerdas? Tenía como 2 o 3 locales en Pompeya, enormes, Sí. y creo que propios, Sí. creo que locales propios, ahí en Avenida Sáenz, entre Beasley y Esquiú, y donde está Unidos de Pompeya, por ahí, todo por ahí, la calle Lynch, bueno. Y lo vi varias veces caminando por Sáenz, por supuesto que bueno, uno Y el local que cuando uno baja el Puente Alsina, la esquina, en la esquina esa, era de él. Ahí había un revoltijo. Originalmente había un revoltijo, era de él ese local, ahora no sé, ¿no? Bueno, pero como vos bien decías, en todas las disciplinas siempre hay un argentino. sí, En todos lados siempre metido un argentino. siempre hay algo. Siempre. En todos los En las órdenes. disciplinas deportivas, siempre hay metido un argentino que se destaca, ¿no? Vamos a hacer otra vez el raconto, ¿no? Fangio, el más grande de todos, que ganó 5 campeonatos con 4 autos distintos. Después, en la década del 70, llega Vilas con el tenis, los boxeadores, a Cavallo, Ringo Bonavena, a que a vos te gusta tanto el boxeo. No. Acá siempre fue un país de sacar. De mucho individualismo, ¿no? De mucho individualismo. Sí. Hasta la gran emoción que nos dio el fútbol en el 78 con el Mundial, ¿no? Sí. Ahí fue un trabajo grupal, ahí la Argentina Sí. demostró que también se puede hacer cosas no solamente individuales sino en grupo. La Argentina dominó el fútbol desde el 78 hasta el 90, se puede decir, ¿no? Porque hubo 2 campeonatos del mundo, hubo un subcampeonato del mundo en el 90, la Argentina con 2 Copas América, ¿no es cierto, Alejandro? Claro, hasta el 93. Claro, hasta el 93 Argentina, del 78 al 93 dominó Y el estamos fútbol. hablando de deportes que por ahí, son que en algún punto donde se genera un poder económico bastante Importante, ¿no? Y después hagamos un raconto de los que no, sí, dale, a ver. por ejemplo, porque en realidad los deportes son todos lindos, todos, Sí. pero podemos hablar del atletismo. Sí, hemos tenido atletas muy importantes y sin embargo Delfo Cabrera, que tiene Delfo Cabrera, que él corría para la Policía Federal, sí señor, que tiene el círculo de suboficiales de la Policía Federal, tiene en Pompeya
un campo de... Un predio. Un predio que se llama Delfo Cabrera. Delfo Cabrera. En remo tuvimos a Alberto de Midi. De Midi. Medalla de oro. Y bueno, en ciclismo. Lo que pasa es que, claro, hay deportes donde... Son disciplinas, entre comillas, consideradas menores. Sí. Porque, bueno, en la Argentina es el fútbol, es el automovilismo, toma un poco de auge el rugby en los últimos años. Después no sé qué otro deporte, el básquet también, que fuimos campeones olímpicos, fueron campeones olímpicos, el tenis a partir de Vilas, Clerc, sí. Después del Potro, Gaudio y toda esa corriente de jugadores de la década del 80, si bien digo, ¿no? 80, 90, ¿no? Un poco más acá, ¿no? Un poco más acá. Pero siempre dentro de lo individual, ¿no? Pero, ¿vos sabés que te interrumpo porque Sí. yo quería decir esto. A ver, ayúdenme, ustedes futboleros, tanto Ricardo como Alejandro. Alfredo y Stefano. ¿Viste? Pelé. ¿Sí? Estamos hablando de... Maradona. Yo lo voy a meter a Ronaldinho, siempre lo meto a Ronaldinho, siempre lo meto entre los mejores jugadores de la historia. Y Messi. 3 de 5 fueron argentinos. Sí. Alfredo, Sí. Diego Maradona y Messi. No podemos olvidarnos de Fangio. No, lo nombré. Ajá. No, lo nombré, el más grande, para mí el más grande de todos. Hablando de fútbol, ¿Eh? Hablando de fútbol, la verdad. Hablamos de fútbol. Pero Fangio para mí fue el más grande de todo el tiempo. 5 campeonatos con 4 autos distintos. No era la máquina, era el hombre, ¿no? Claro. Hasta que llegó, bueno, yo tengo ahí el corazón puesto en Ayrton Senna, ¿no? A mí fue lo más grande que... Yo no lo pude ver a Fangio, pero para mí lo más grande que vi después fue Ayrton Senna, ¿no? En el automovilismo. Pero volvamos a lo argentino, ¿no? Después no tuvimos en automovilismo, excepto Reutemann, que hayan descollado. Hubo muchos intentos, hubo intentos con Larrauri, con Zunino, Sí. con Guerra. Guerra tuvo el mismo accidente que tuvo Reutemann en Tamburello, que tuvo Ayrton Senna en Tamburello, se pegó también, se rompió un tobillo, Miguel Ángel Guerra. Después vino la experiencia de Tuero, la de Mazacane, Popi Larrauri, pero ninguno No, se pudo destacar, no, ninguno no. pudo demostrar. Por eso digo que Reutemann fue un gran piloto, Sí, porque siempre estuvo ahí. siempre estuvo ahí. Siempre Ganó estuvo ahí, ganó 12 carreras, Siempre estuvo y ahí. ganó los peleando. circuitos más complicados. Digamos que ganó en Mónaco y ganó en el Nürburgring de 15 kilómetros. Creo que son 15, el circuito grande, que después se dejó de usar después del accidente en el 76 de Niki Lauda, De Niki cuando Lauda. se quema Niki Lauda, ¿no? Qué increíble. No. Pero bueno, Argentina siempre se destacó, siempre tuvo figuras muy relevantes. Gabriela Sabatini, no podemos dejarla afuera, ¿no? Que ha sido número 3 del mundo. Porque estaba Steffi Graf ¿y quién? Alejandro, Mónica Seles. Sí, también. Y Mónica Seles en esa época, ¿no? Pero Gabriela Sabatini fue una gran tenista. Navratilova. Navratilova también. Era una generación anterior, ¿no? Con Mary Jean King. ¿Está bien? 5 Sí. años antes, ¿no? Ahí está, Sí, sí. estaban por ahí, sí. Se estaba Y la- retirando y Navratilova. las hermanas Las Venus. Las Williams. sí, Venus y Serena Williams. Veronus y Serena Williams. Por favor. Vos no sabés si estaba jugando contra una No, pared no, o contra no. una cosa impresionante. No, ¿no? no, no, algo increíble. Impresionante. Increíble. Bueno, y después vinieron esos monstruos que fueron Federer, Sí. Rafa Nadal
y Nolé, el serbio. Impresionante. Sí, sí. No sé si no superan los 60 o 70 Grand Slam entre los tres. Tranquilo, me parece. Cómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy cómodo entre los tres. Tres monstruos impresionantes, ¿no? Bueno, Nadal ni que hablar, ¿no? Sí. Federer ni que hablar. Yo siempre digo, lo que debe costar la colección de Rolex que debe tener Federer, solamente la colección de Rolex, ¿no? Con brillante, con platino, solamente la colección de Rolex te debe de poder comprar, no sé, el Empire State en Estados Unidos. Una cosa impresionante. Qué increíble. Jugadores que yo creo que no se van a volver a repetir. Son épocas que se han marcado, por lo menos creo que nosotros no vamos a ver, yo por lo menos, han marcado época impresionante, ¿no? Lástima Juan Martín del Potro que por sus problemas físicos no pudo, Sí. porque yo creo que se hubiera metido en ese circuito de tipos de ganadores. grosos, ¿no? De Sí, tipo sí. muy grosos. El físico no lo aguantó, ¿no? 66 Grand Slam entre los tres. Ahí va. 60, Nada más y sí. nada menos. Ya. Qué bárbaro, ¿no? No. Más de 20, los tres más de 20. Los tres más de 20, sí, por eso te decía, sí, los tres más de 20. Sí. Claro. Son cosas. Son superdotados de. Y vos fíjate que se dice que, porque esto también es historia, porque nosotros vivimos todas estas etapas, Ricardo y yo. Alejandro es más chico, pero se considera que Vilas, Connors y Björn Borg cambiaron la forma de jugar al tenis. Se considera que establecieron nuevas maneras de jugar al tenis, nuevas técnicas, o sea, modificaron la manera en que se venía jugando al tenis hasta la década del 70, ¿no? Sí. Connors, Vilas y Björn Borg. La gran Willy. La gran Willy, impresionante. Algo que aplaudió el mundo entero. Y la siguen haciendo los jugadores. Sí. El mundo entero Aplaudió esa jugada. Un argentino. De un argentino. Impresionante. Es asombroso. A mí estas cosas me encantan porque uno dice, a veces nos damos tanto palo nosotros, ¿no? Y si nos pusiéramos a pensar un ratito, como Mira, ahora. me recuerda, Marcela me está recordando a Galíndez también, ¿eh? No hay que dejarlo afuera, Galíndez. Gracias, Marcela, Por favor, hacernos acordar. Galíndez. Cuando aquella famosa pelea con Richie Cates, que la camisa del árbitro está tal cual quedó, claro. cuando él se limpiaba la sangre en la camisa del árbitro. Fue un guapo impresionante. Qué guapo. Está la camisa en el bueno, por supuesto en Estados Unidos, ¿no? En el museo del box, no sé cómo se llama, el Museo Internacional de Box, no sé, que está en Estados Unidos. Está la camisa expuesta cómo quedó después de la pelea que le ganó a Richie Cates, claro. Que lo terminó ganando, Claro, sí. porque lo corta con un cabezazo y empieza esa chorreadera de sangre, que el cuerpo se empieza a debilitar por la pérdida de sangre. Y él sale victorioso, ¿no? No lo olvidemos, ¿no? Hay dos temas ahí en el boxeo, que es cuando se cortan, se producen dos cosas muy importantes, que es, hablemos en líneas generales, la molestia del sangrado y la moral. Se caen moralmente. Al verse lastimado. Sí. Pero no porque estén lastimados, porque en ese momento nada duele. Nada duele. Pero sí la preocupación, porque en la esquina le pueden decir, le pueden cortar un poco. Se ven Rocky.
Bueno, pero Cuando le dice cortame, cuando le dice que le corte el... Claro. Pero no solamente les paran un poco la sangre y qué sé yo, sino que se desmoraliza por el temor que el juez pare la pelea. Pare la pelea, claro. Tiene la potestad de poder parar la pelea, Claro, si lo considera de esa forma. claro. Y entonces ahí es donde el boxeador se cae. Y también está el otro, como él, por ejemplo. En este caso Galindo. Se potencia. Se potencia. Se potencia. Pasa lo que pasó. ¿Por qué no paró la pelea? ¿Y por qué pensás que no paró la pelea el referee? Por la actitud, Porque lo vio... por supuesto. Lo vio entero. Sí. Por la actitud, nada más. Lo vio aguerrido, lo vio... Los árbitros en esos casos toman muy en cuenta el trabajo de la esquina. Están atentos a todo eso. No, el árbitro no solamente, él tiene que estar muy atento a todos los movimientos del ring, de qué es lo que está pasando. Y yo les diría, ustedes fíjense cuando vean boxeo, que el árbitro se corre hacia un costado y permanentemente está mirando Está observando. las esquinas, Claro. para ver el trabajo que hacen. Para él poder evaluar si hay algo que se le escapa, porque de él depende la salud, Del boxeador. en este caso del deportista. Del deportista, claro. Entonces, es mucha la responsabilidad, es mucha. Por eso es que a veces, ante la duda, ¿qué hace? Para y al médico. Ya se saca una responsabilidad. Claro. El médico. Entonces el médico lo va a evaluar. Los médicos saben perfectamente si en la esquina, porque todo también va de acuerdo a cómo trabaje la esquina, cómo lo están cómo le están cerrando, cómo le están parando la sangre. Claro. Hay especialistas en eso. Entonces, cuando el médico ve que la esquina está trabajando bien, dice, no, vamos a seguir. Y mucho más, Deja continuar la pelea. y mucho más viendo la actitud del boxeador. Sí, en el caso de Galíndez fue una cosa que Ah, se potenció. no. Fue algo... a ver, fue una pelea muy discutida, ¿no? Porque la mayoría opinaba, yo les podría decir que en un 60% o 70% de la gente decía que esa pelea se debería haber parado. Se debió haber parado. Yo les voy a decir algo. Ese tipo de peleas, en ese tipo de peleas no están árbitros desconocedores. No, tipo con mucha experiencia. Es gente con mucha experiencia. Gente con mucha experiencia. Además hay mucho en juego, Tal hay cual. muchos intereses en juego, mucho dinero en juego. Mucha plata hay ahí, pero mucha en serio. Un título del mundo no es broma. Entonces, bueno, no es fácil. Por eso digo, el árbitro no va a titubear en el momento de si tiene que parar, la va a parar. Lo va a parar. Y él tiene muy claro en las condiciones que se encuentra cada boxeador. Ricardo, se nos fue el programa. Se nos fue. ¿La seguimos el jueves que viene? Sí. Está lindo esto, ¿eh? Esto da para seguir, ¿eh? Qué lindo. Me gusta, ¿cómo me gusta? Esto todo da para esto? seguir, ¿eh? Sí, Da sí. para seguir charlando, ¿eh? Sí, Da sí, para sí. seguir con estos temas. Sí. Así que bueno, Bueno, se nos fue el programa. se nos fue, Se listo. fue. Hablamos vamos a tener que... de tantas cosas que nos gustan, que nos apasionan. Sí.
en el deporte, historias de vida, porque nosotros todo esto lo hemos vivido en primera persona, lo hemos visto, no en el lugar, por lo menos hablo por mí, sino que lo hemos visto transmitido por televisión o después lo seguimos viendo. Hoy tenemos la posibilidad de que lo tenemos en videos y recordar todas estas cosas, ¿no? A veces uno dice, yo esto lo soñé. No, lo vivimos. Así que así que vamos a seguir trayendo recuerdos, a la mesa. Ricardo, gracias por invitarme a hacer este programa que tanto me gusta, que nos hace mover la cabeza. Alejandro, gracias por estar siempre ahí. Y bueno, te dejo el cierre a vos, Ricardo. Bueno, como todos los jueves, les tengo que dar gracias. Les tengo que dar gracias por estar del otro lado, por escucharnos. Y bueno, gracias por las ganas que nos transmiten también de seguir adelante. Sí. Así que nos estaremos viendo, Dios mediante, en Historias de Vida el próximo jueves. ¿A qué hora? Sí, señor. A las 20 horas. De nuevo, feliz cumpleaños a Graciela, que lo termine muy bien. Ahora te vas a festejar, sí. Así que lo pasen muy lindo. El lunes van a ser de 20 a 21 reconociéndonos, sí, con Alejandro, con vos. El miércoles, humildemente, hacemos conexión clásico, a escuchar buena música, para ver si podemos seguir manteniendo viva esa música de los 60, 70, 80, 90, que es lo que nosotros consideramos que fue la mejor época de la música, sin despreciar nada, pero bueno, es la música que nos gusta a nosotros. Y los jueves de 20 a 21, historias de vida. Así que bueno, nos estamos yendo. Bueno, será hasta el próximo jueves. Acá vamos a estar. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar del otro lado, porque sin ustedes ahí no tiene sentido que nosotros estemos acá. Y hasta el próximo jueves. Fuerte abrazo para todos. Chau, chau. Chau, chau. Merecer la vida es erguirse vertical.